Vamos a cambiar, vamos a hablar de uno de los casos que también han conmocionado y cuanto a nuestra ciudad, la desaparición de Nicolás Avena. En este caso la justicia que, bueno, ratificó la condena a la policía Salinas, que había favorecido con contactos, con charlas, a los Vargas. Nos ponemos en contacto con Rosa Savena, mamá de Nicolás, abogada. Rosa, muy buenas noches, ¿cómo le va? ¿Qué tal? ¿Cómo les va? Buenas noches. Un gusto, Rosa. Bueno, esta validación, esta ratificación, ¿qué significa para usted, para la lucha que ya sabemos que encarna desde hace tanto tiempo? Bueno, Pablo, mire, esto no hace más que ratificar el excelentísimo Tribunal Superior de Justicia. Ha ratificado que mis denuncias, como siempre, se basan en pruebas concretas. Yo siempre he dicho la verdad. Cuando yo denuncio a un funcionario, a algún tipo de funcionario, sea policial o judicial, tengo pruebas concretas y que son realmente pruebas que entorpecen causas, como la de mi hijo, que hasta el día de hoy no se supo qué pasó por el mal accionar de esta funcionaria, que desde el primer momento ocultó información importante y comunicó las informaciones que surgían de la causa y no se avanzaba hasta que yo logré poner en evidencias esta situación y bueno, que las denuncié. Yo, cuando la causa se elevó a juicio, hacía ya más de 9 años que yo había radicado la denuncia en contra de Salinas, aportando las pruebas que son las que meritó el Tribunal Superior de Justicia y la excelentísima Cámara Primera del Crimen. Es decir, que yo siempre he dicho la verdad y cuando denuncio tengo pruebas concretas para hacerlo. Así que, bueno, conforme de que no había no esperaba otra resolución que no fuera esta, porque ha sido muy objetivo el Tribunal Superior de Justicia siempre que se ha expedido sobre todas las causas que lamentablemente me han tocado transitar por la desaparición de mi hijo, y ha sido muy objetivo a punto tal que en este caso la doctora Aida Tardi y el doctor López Peñas se inhibieron de participar en esta causa de Salinas porque ellos habían ya participado en la causa principal de cuando condenaron a los Vargas. Claro. De modo que eso demuestra la objetividad y veracidad que le dan a esta causa los miembros del Tribunal Superior de Justicia. Rosa, y en términos prácticos, ¿qué significa esta ratificación por parte de la justicia? ¿Que efectivamente va a cumplir la condena? Sí, por supuesto, efectivamente tiene que cumplir la condena, valga la redundancia, a la que fue sentenciada, o sea, condenada. Son 10 años, 3 años y 10 meses de prisión, que pueden ser de manera inmediata, que la Cámara tiene que ser informada. Yo, por lo que entiendo, aún la Cámara no ha sido informada. Me ha llegado a mí a través del sistema SAC de Justicia Córdoba. Tiene que estar la Cámara informada y la Cámara ordenar la inmediata detención de Salinas. Rosa, ¿por qué no nos recuerda los hechos concretos a partir de los cuales Salinas tenía contacto con la familia Vargas? ¿Cómo les anunciaba lo que iban a hacer? Mire, los hechos fueron los siguientes. Nicolás desaparece el 14 de septiembre del 2008, su último contacto es a las 19:49:07 segundos. Horas posteriores, a las 0:45 del día 15 de septiembre, Vargas Parra es detenido en la vía pública, se escapa cuando ve un móvil policial, lo persiguen, se defeca encima del miedo, se esconde, logran apresarlo, opuso mucha resistencia, golpes y demás, y tenía un estado de nerviosismo terrible. Cuando lo llevan a la comisaría, espontáneamente se hacen presente el comisario Pereira, que también está denunciado, y espero que ya con esta resolución también se eleve a juicio de manera urgente esa causa, porque están denunciados del año 2012. Se hicieron presentes ambos, Pereira y Salinas, y eso ya era el día 15 de septiembre. Y al rato lo dejaron en libertad,
pese a lo extraño de esa detención, porque no era, como dijo bien uno de los policías que actuó en esa detención, siempre lo detenían a Vargas Parras porque sabían que andaba en el mundo del delito, del narcotráfico, y siempre como que canchereaba, que sabía manejar la situación. Y ese día estaba particularmente muy nervioso. Uno de ellos dijo a punto de infartarse y se defecó encima. Eso denota un estado de miedo y de ansiedad, que ha cometido un delito que pensó que lo habían descubierto. Bueno, no obstante eso, con esa gravedad, Salinas junto a Pereira deciden que se vaya a su casa. Yo el día 16 de septiembre ya voy a la policía a noticiar de que no tenía más contacto con mi hijo, que sospechaba que algo había sucedido, un presentimiento de madre, y quien me atiende a mí es Salinas, precisamente Salinas, como si estuviera esperando que yo llegara. Ella me dijo que no me hiciera problema, que esa noche iba a patrullar, que lo iba a buscar, y yo le creí porque me pareció que era una persona que de entrada me generó mucha confianza. Yo estaba en un estado de desesperación terrible, no sabía qué pasaba con mi hijo, y ya desde el día 16 supo, porque yo en ese momento le aporto un dato que yo había comenzado a investigar por mi parte, buscando a mi hijo desesperadamente por todos lados. Y bueno, yo le dije que me dijeron que estaba en la casa de un tal Vargas, de un tal Yaca Vargas, que yo no conocía. Es decir, que ella supo desde el 16 de septiembre, un día después de haber liberado a Vargas, que se había defecado encima, ella supo que ellos estaban involucrados en la desaparición de mi hijo. Luego, el 19 de septiembre, yo realizo una exposición porque no querían tomar una denuncia, y a ella proporciono todos los datos que encontré, donde una joven me había dicho que Nicolás estaba parando en la casa del negrito Vargas, el hijo del Pepe Vargas. Con esa información, la policía me dijo quién era Pepe Vargas, y de ahí, bueno, mi desesperación de saber qué tipo de gente era, y mi miedo porque no pudimos comunicarnos más con Nicolás. Luego de eso, yo detecto, cuando comienzo a tener participación en el expediente, que cada vez que se iba a hacer algún procedimiento, primero detecto comunicaciones, porque yo pido las sábanas telefónicas y pido las escuchas telefónicas, y me llama la atención el tenor de las conversaciones, el trato que le dispensaba Vargas Parra, un trato cariñoso, afectuoso, familiar. Dicen que Vargas Parra es padrino, eso no lo pude corroborar nunca, pero dicen que es padrino de Salinas, y en connivencia también con Oyarzábal, que era novio de Salinas, y quien manejaba las telecomunicaciones. Las líneas estaban intervenidas, es verdad, pero ellos gozaban de total impunidad porque nunca nadie le habían dado participación o se había involucrado tanto en la búsqueda de su hijo como para poder leer un expediente y aprender a realizar entrecruces telefónicas y ver qué antenas y qué números son las que se comunicaban. Y ahí descubro que no solamente Salinas se comunicaba con el número fijo de la policía a los teléfonos de Vargas Parra, sino que Vargas Parra le hablaba al teléfono celular particular de Salinas. De modo que eso yo ya cuando noté todo ese tipo de situaciones, yo ya comencé a sospechar que algo sucedía, porque los procedimientos siempre daban negativo, y en el procedimiento importante donde se logró secuestrar un cuchillo, que no fue justamente porque Salinas haya colaborado, ella en ese procedimiento que yo había solicitado al ministro de Justicia que estaba en aquel entonces, el doctor Angulo, porque si yo no solicitaba las medidas no prosperaba, no se hacía nada, estaban todos a favor de Vargas Parras, porque todos los policías que yo denuncié, que manejaban la investigación, estaban en connivencia con Vargas Parras y le avisaban de todos los movimientos que iban a hacer, inclusive venían a mi vivienda y se presentaban como si fueran mis amigos, y yo les comentaba cada cosa que iba a hacer porque confiaba plenamente en esos policías. Y
esa información que yo les daba se la comunicaban a Vargas Parra, a punto tal que él en un almanaque tenía agenda o anotado qué procedimientos se iban a realizar, y en ese momento ella, Salinas, le avisa cuándo se va a realizar el allanamiento, que era para el 10 de diciembre del año 2008. Ella habla por teléfono a la 1:43 de la madrugada y no le habla al teléfono que normalmente le hablaban para citarlo o lo que fuera, le habla a otro número personal de Vargas Parra. O sea que denota un conocimiento, un ocultamiento de toda esta situación que va más allá de lo meramente casual. Esto es total delictivo. Y cada vez que ella hablaba con Vargas para decirle esto, Vargas inmediatamente se comunicaba con su abogado, que era Valverde, y después arreglaban la situación procesal. Y bueno, pasaron tantos años porque esta mala funcionaria junto a Pereiro y Oyarzábal, que son los que yo he podido detectar, y Oyarzábal afortunadamente está preso porque así se determinó en un juicio abreviado, han pasado todos estos años y no pude encontrar a mi hijo por esta mala funcionaria, por esta mujer perversa que nos hizo tanto daño, y tanto daño ha hecho la fuerza policial, porque afortunadamente toda la policía no es así. Bien. Es este grupo que yo denuncié, y que, bueno, hasta acá la justicia me ha dado la razón de que yo siempre digo la verdad. Cuando yo denuncio un hecho a un funcionario, siempre lo hago con pruebas concretas, porque yo no está en mí ni en mi familia querer perjudicar a nadie. Nosotros hemos sido perjudicados en lo peor. Las instituciones que debían darnos respuestas eran las que estaban a favor de los delincuentes. Rosa, muchísimas gracias por su tiempo, ha sido tan amable. Gracias a ustedes, muy amable. Un abrazo. Noches.